Muy bien. Este es un pequeño concepto nomás para poder un poco bajar la tensión de una nueva clase y un nuevo tema, ¿no? Neurofobia, dicen a veces, es esa sensación de rechazo y desmotivación a conocer la neurología o las enfermedades neurológicas, ¿no? Muchos de ustedes estarán preguntando si yo sufro de neurofobia, tal vez, porque ocurre que a veces nuestra información previa de neuroanatomía, fisiología o la semiología previa no ha sido muy extensa. El lenguaje en el aspecto neurológico es amplio. Muchas veces el paciente no colabora lo suficiente. A veces sentimos que el tiempo no es suficiente, ¿no? Cuando estamos frente a un determinado caso. Y finalmente también hay que decir si el docente ha hecho lo suficiente para que entiendan los conceptos de la semiología neurológica. El cerebro es todavía un desafío que seguimos aprendiendo, ¿no? Pero si nosotros desde ahora cultivamos el concepto de desarrollar un procedimiento clínico para poder tener a la semiología neurológica con un orden y secuencia, es muy probable que en un poco tiempo, adelante, podamos tener parte de este conocimiento cerebral en nuestras manos. Entonces, aquí un breve repaso de lo que se utiliza como el método clínico, que es para todo el sistema, con lo que estamos aplicándolo al aspecto neurológico. Si nos damos cuenta, hay una valoración neurológica sometida a este método que es riguroso, que tiene una secuencia, tiene unos pasos, al cual no debemos saltearnos. Encontramos síntomas en el paciente, identificamos signos y planteamos un diagnóstico sindrómico. Seguidamente, ¿qué hacemos? Tenemos que ir a la topografía, un diagnóstico topográfico, la región de la vía neurológica que está afectada. Aquí hay una interfase en lo que es el diagnóstico nosográfico, nosológico, que nos habla de la enfermedad, y finalmente planteamos el diagnóstico etiológico, que en paralelo se acompaña de un diagnóstico diferencial. Todos estos planteamientos están sujetos a una graduación en escala, primer paso, segundo, tercero, el cuarto nivel. Pero ¿eso qué significa? Que ante cualquier paciente que vamos a evaluar desde el punto de vista neurológico, luego de haber hecho la entrevista y el examen físico, tenemos que tomar en cuenta que debemos entender 4 aspectos. Sistema funcional afectado, ¿cuál es? ¿Qué parte de ese sistema, qué nivel del sistema nervioso está comprometido? ¿No? ¿Dónde está localizado? ¿En qué parte de ese nivel? Ya yendo a la subestructura. Y finalmente plantear qué mecanismo de producción está involucrando en este caso. Entonces, este método clínico neurológico nos lleva en estos cuadros que ven adelante a un resumen, ¿no? Que podríamos entenderlo de esta manera. El mismo diagnóstico topográfico y sindrómico de un paciente puede tener distintos diagnósticos etiológicos según el perfil evolutivo, sea agudo, sea subagudo, sea crónico. Por eso es que es muy importante en la historia determinar el tiempo de enfermedad. Entonces, también es importante categorizar la lesión. ¿Esta es una lesión focal? ¿Es una parte del sistema nervioso? ¿O es una lesión difusa? Entonces, tenemos que localizar la lesión anatómicamente. Y eso significa un adecuado conocimiento previo de la neuroanatomía, de las vías, ¿no? Que definitivamente vamos a tener que repasarlas. Y también involucra conocer o definir la naturaleza de las lesiones. Mire, acá hay grandes grupos que los invito a que siempre lo tengan en mente, porque esto también aplica a los diferentes aparatos y sistemas de los otros segmentos semiológicos. Las lesiones pueden ser vasculares, degenerativas, inflamatorias, inmunológicas, neoplásicas, tóxico-metabólicas, traumáticas y, como no, congénitas. Entonces, si ustedes reconocen todo este grupo de lesiones como causa de los problemas neurológicos, lo asocian ustedes al tiempo de instalación. En este cuadro de la derecha podemos dar algunos aspectos. Por ejemplo, una lesión focal.
que se comporta de manera aguda, de primera instancia pensamos en un problema de tipo vascular. Hablamos de un infarto cerebral o una hemorragia intracerebral. Pero si este mismo cuadro focal se presenta de una manera ya a nivel crónico, o sea, semanas o meses, probablemente estemos enfrentando un cuadro neoplásico. Igual a nivel difuso. Si es algo difuso y de carácter muy agudo, pensamos en algo vascular, una hemorragia subarachnoidea provoca un sangrado. Pero si es algo difuso y de carácter crónico, pasamos al lado degenerativo. Miren que en el subagudo, en ambos casos, ¿no?, la parte inflamatoria infecciosa se torna más frecuente. Entonces, estos son aspectos que tenemos que tomar en cuenta a la hora de evaluar la posibilidad etiológica. Algunos principios básicos que hay que recordar. Un diagnóstico correcto, no solo en neurología, sino en general, involucra 85% de la anamnesis. Bien, qué importante. Hay que saber preguntar, hay que saber escuchar. Y eso implica que usted haya tenido una buena relación médico-paciente y un adecuado nivel de comunicación con su paciente. El 10% lo ocupa la exploración. Ser un buen examinador también nos permite encontrar hallazgos característicos. Y miren, solamente el 5% de las pruebas complementarias ayudan al diagnóstico. Aquellos que piensan que la resonancia ahora lo dice todo, eso es una falacia. La resonancia va a tener muchos hallazgos, pero no va a necesariamente a encontrar lo que usted necesita encontrar para resolver el problema del paciente. En el paciente neurológico, pues como en todos, hay que hacer un análisis inicial, un nivel de observación muy detallado, cómo se expresa el paciente, cómo camina, cómo se comunica, desde el primer contacto. Y eso nos permite llegar a un diagnóstico correcto en la gran mayoría de los casos. Muy bien, vayamos al tema en sí. El examen neurológico tiene una ventaja, es sistematizado, quiere decir que hay un orden. Si usted respeta el orden, la probabilidad de error disminuye. ¿Qué, doctor? O sea, si yo hago este orden, ¿nunca voy a fallar? No. Usted va a plantear un diagnóstico presuntivo y después hará un plan para poder confirmarlo o descartarlo. Pero la ventaja en el examen neurológico es que si hay un orden, nos permite establecer con mayor precisión los niveles previos que hemos estado conversando. Entonces, en este orden están primero las funciones corticales, funciones cerebrales, los pares craneales, el sistema motor, la sensibilidad, los reflejos, coordinación estática y la marcha. Y en el primer punto tenemos que trabajar nivel de conciencia, estado mental y lenguaje. Abajo tenemos un cuadrito de los materiales mínimos que deberíamos tener para empezar a realizar el examen físico, neurológico. Tenemos un martillo de reflejos, una aguja de punta roma, una pequeña escobilla, una cartilla de Snellen para la agudeza visual, nuestro oftalmoscopio, ¿no?, que es vital para ver algunas hisopos para ver la parte de sensibilidad, y acá abajo a la derecha está nuestro diapasón, ¿no? Todos estos instrumentos, herramientas, deben ser parte del arsenal, entre comillas, del médico que va a examinar al paciente en el aspecto neurológico. Caso contrario, usted está en desventaja. Entonces, cuando hablamos de conciencia y examen mental, hablaremos de conciencia y vigilancia, hablaremos de atención, orientación, del lenguaje, de la memoria, hablaremos de las praxias, de la función cognitiva, los trastornos visoespaciales, el concepto de somestesia y somatognosia. Y también tocaremos las alteraciones de la percepción visual. Entonces, muy bien, continuamos. Conciencia y vigilancia, conceptos básicos. La conciencia, entonces, es el proceso fisiológico en el cual el individuo, miren, mantiene un estado de alerta, como están ustedes ahora, pero con pleno conocimiento de sí mismo y de su entorno. Alerta, conocimiento en sí mismo y en su entorno. Eso implica conciencia. Entonces, ¿qué estructuras están involucradas desde el punto de vista anatómico para que la conciencia y la vigilancia sea óptima? La corteza cerebral y el sistema reticular ascendente activado, ¿no?
Cualquiera de las dos se daña, ¿qué se va a alterar? La conciencia y la vigilancia. Aquí hay un gráfico para que ustedes se acuerden de cómo este sistema reticularmente activado tiene dos vías, la vía dorsal talámica y la vía ventral hipotalámica, con sus respectivos neurotransmisores. Y lo que genera el fenómeno del despertar, ¿no? Ustedes están ahora despiertos. Entonces, eso es parte del famoso SARA, ¿no? Sistema activador reticular ascendente. Y acá viene una conclusión importante, ¿no? Básica también. La integridad funcional anatómica del sistema SARA nos permite mantenernos, 1, alerta, 2, despierto y 3, con adecuado nivel de atención. Entonces, debo yo inferir, como ustedes están atentos a la pantalla de su computadora, su sistema activador reticular ascendente está indemne, porque están alertas, están despiertos y están con un adecuado nivel de atención. Ahora, hablemos del compromiso de la conciencia. Puede ser de dos tipos, ¿no? A nivel cuantitativo y a nivel cualitativo. Cuando uno habla del nivel del compromiso cuantitativo, básicamente se refiere al nivel, al grado de vigilancia y la capacidad de mantener la vigilancia. Observaremos puntualmente, el paciente está despierto o tiene tendencia a la somnolencia o definitivamente no está vigil. Eso es lo que refiere al componente cuantitativo. Entonces aquí tenemos un espectro. Tercera idea básica que ustedes deben conocer: cuando sean internos, llegue el paciente a la emergencia, ustedes deben definir: ¿mi paciente está alerta o despierto? Ojos abiertos, interactúa y responde adecuadamente a mis preguntas. No, está confuso, ¿no? Está con ojos abiertos, interactúa, pero tiene su capacidad de atención disminuida. Y es posible que responda inadecuadamente a las preguntas que usted le haga. A veces también le llaman a esto obnubilación. No, mi paciente está, digo yo, somnoliento o con letargo. ¿Qué pasa? El paciente tiene que quedarse dormido, ¿no? Si no lo estimulo de alguna manera, ya sea, señor, oiga, señora, se lo alerta a usted, es un estímulo verbal. O le toca a usted el hombro, señor, 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 el estímulo táctil. Y eso recién lo hace que él adquiera un poco de vigilia. Si ocurre eso, estamos frente a un cuadro de somnolencia o letargo. Pero si esto avanza y mi paciente, lo planteo yo, está en estupor, digo, ¿no? Yo soy el interno, llega mi residente o mi asistente y me pregunta: ¿cuál es el nivel de conciencia de tu paciente? Bueno, le digo: doctor, el paciente está en estupor. ¿Y por qué está en estupor? Porque tiene los ojos cerrados, ¿no? Yo lo he estimulado, doctor, verbalmente, incluso con dolor, y el paciente tiene una respuesta mínima, ¿no? Entonces, apertura los ojos o se comunica. A eso se llama estupor. No, no, doctor, mi paciente está en coma. ¿Por qué dices que está en coma? Porque, doctor, no abre los ojos, aún con el estímulo verbal o el estímulo mecánico o doloroso, denso, no responde. No hay respuesta. Mi paciente está en coma. Estos son los espectros que tenemos que manejar cuando seamos internos de medicina, ¿no? De la derecha puede estar un nubilado confuso, arriba a la izquierda aparece más en estupor, somnoliento, ¿no? Y este último puede estar abajo a la derecha, incluso puede estar en un coma no vigil. También existen, aparte del coma, otros trastornos de la conciencia, ¿no? Para conocer el término que se llama estado vegetativo. También le llaman coma vigil, ¿no? El paciente está con los ojos abiertos, pero hay un trastorno severo del conocimiento, ¿no? Entonces, eso es una cosa de fenómeno del despertar, los ojos abiertos, pero no está su entorno ni él mismo están adecuados. Si eso dura más de un mes, le llaman estado vegetativo persistente. Van a escucharlo en algún momento.
¿no? Y otras formas también que deben conocer que se parecen al coma, pero que no son coma. Mutismo akinético, estado de conciencia mínima y lo que le llaman el síndrome del cautiverio o enclaustramiento, ¿no? Que son poco frecuentes, pero es importante que ustedes lo conozcan para que en algún momento puedan también conocer el diagnóstico diferencial del coma. Esta es una escala bien conocida, llamada escala de coma de Glasgow, ¿no? Se instaló hace muchos años en la ciudad de Glasgow, de una universidad que plantearon. Y miren, hay tres parámetros fundamentales. O de ocular, V o V de verbal y M de motor. OVM. En el ocular vamos del 1 al 4. En el verbal vamos del 1 al 5. Y en el motor vamos del 1 al 6. ¿Qué cosa nos dice esta escala? Esta escala nos permite evaluar los grados del coma. Inicialmente se planteó para hablar de trauma encefalocraneano, o sea, en caso de accidente. Pero también se utiliza para ver el nivel de conciencia o el coma de otras etiologías. Entonces le decía que era 4O, verbal 5 y motor hasta 6. Si hacemos una suma muy sencilla, 4 más 5 más 6 suman 15 puntos. Entonces el máximo puntaje de una escala de Glasgow es 15 puntos. Y el mínimo puntaje, acuérdense que si no hay ninguna respuesta, 1, 1 y 1. 3 es el mínimo puntaje, es un coma profundo. 15 es un puntaje normal, como el que están ustedes en este momento. Entonces, esto nos permite establecer desde el 3 al 15, ¿no?, parámetros para ver la severidad. No hay Glasgow de 2, ni Glasgow de 1, ni Glasgow de 16. Mucho ojo, ¿no? Entonces, esas son preguntas que le van a hacer caer cuando sean internos, ¿no? A ver, interno, dígame, ¿por qué se pone Glasgow de 2? Le dicen. No, por bueno, Glasgow mínimo. ¿Ya? Muy bien. Esta escala también nos permite hacer seguimiento al paciente. El paciente llegó con un score de Glasgow de 14 y de pronto ustedes ven que a las 2 horas, 3 horas bajó a 11, entonces eso está diciendo que hay algún daño a nivel neurológico que se está evolucionando. Tiene que usted tomar acciones. Para eso sirve esta escala. Muy bien, hablemos de función cerebral superior. La función cerebral superior, como su nombre lo dice, miren, es básicamente conocer que hay un sistema de organización de lo que es la percepción. Entonces, eso debe estar íntegro. También debe estar íntegro la capacidad de rememorar el aprendizaje anterior, ¿no? También involucra a las áreas córticos o corticales que dan sustrato al pensamiento. Estamos hablando de cosas más complejas, ¿no? Y también involucra la capacidad de tratar dos o más informaciones o eventos. Esas características, ¿a dónde nos llevan? A un concepto que se llama función cerebral superior. Entonces, la función cerebral superior, pues, está relacionada y está directamente ligada al crecimiento del tamaño cerebral, ¿no? Y es la capacidad que ha permitido que la especie humana, ¿no?, tenga una predominancia sobre las demás especies. Entonces, la función cerebral superior se adquiere y se desarrolla, miren, a través de la interacción social. Importante, ¿no? Por eso que dicen que el hombre es un ser social, dicen, ¿no? Que ahí tiene que ver con las funciones superiores. Pero son mediadas culturalmente. Es importante, miren esos conceptos, ¿no? El conocimiento, sin embargo, es el resultado de la interacción social, ¿no?, además de la interacción con los demás, lo que adquirimos nosotros como conciencia de nosotros mismos. Hay una interacción ahí entre lo que somos nosotros y lo que es el entorno. En contraparte, una función mental inferior se podría decir que está determinada genéticamente. Y eso limita nuestro comportamiento a una reacción o a una respuesta ambiental. Son, digamos, respuestas básicas. ¿Dónde está situada la función cerebral o intelectual de un individuo? En la corteza cerebral.
Si usted daña la corteza cerebral, evidentemente usted va a hacer que haya un daño en la función cerebral superior. Milagros, hasta ahí se escucha y se ve, por favor, confirma. Sí, doctor, sí se ve y se escucha. Sí está bien. Gracias. Entonces, un ejemplo clásico, ¿no? Cuando un niño llora porque le duele algo, eso es una función mental inferior, porque es una reacción al medio ambiente. Sin embargo, cuando el niño llora para llamar la atención, eso se convierte en una función mental superior, ya que en ese momento el llanto se convierte en una forma de comunicación. Entonces, miren cómo una misma acción puede tomar diferente connotación. Esta es una foto que nos permite ver diferentes áreas que ustedes ya conocen, ¿no? Tenemos el área de lenguaje, el área de Broca, el lóbulo frontal para ver la parte del olfato. Tenemos la corteza motora de los movimientos, la corteza sensorial, ¿no? El área de Wernicke también para ver el área de lenguaje, etc. Entonces, todos estos elementos a nivel de corteza cerebral deben estar indemnes para mantener las funciones de manera. Pasemos rápidamente al compromiso de conciencia, pero cualitativo, ya no cuantitativo, sino cualitativo. Y fundamentalmente aquí hablamos del estado confusional, ¿no? Miren, el paciente se encuentra vigil, está despierto. Hay una discreta somnolencia, ¿no? Es fluctuante en el día y a veces también se altera un poco la atención, ¿no? Además, puede haberse alterado el ciclo sueño-vigilia, o sea, hay momentos en que debe estar despierto, está con tendencia al sueño, y viceversa. Pero a veces el pensamiento se desorganiza, y hay trastornos de la percepción visual, lo que llamamos ilusiones y alucinaciones, que vamos a ver más adelante. Pero a la vez, la actividad psicomotora puede tener dos lados, o estar disminuida, donde el paciente está hipoactivo, somnoliento, que llamamos de manera hipoactiva, o por el contrario puede estar hiperactivo, donde el paciente está hiperalerta, agitado, ¿no? Entonces, en esta condición de hiperactividad y de estado confusional, en conjunto, también se le puede llamar delirium, ¿no? Es lo que en la literatura inglesa se llama delirio. Entonces, estado, compromiso de conciencia, el aspecto cualitativo. Aquí, solamente para recordar que la atención es una función, ¿no? Que tiene un foco, como el foco de la conciencia, que nos permite la atención, distinguir con precisión del resto, ¿no? Algo, ya sea por desplazamiento, atenuación, inhibición de otros estímulos. Ustedes están viendo la pantalla en este momento y quieren aprender. Eso creo yo. Entonces, están con un nivel de atención. Alguien abrió la puerta de la habitación y ustedes lo minimizan. Por ahí pasó un insecto, lo minimizan. O sea, están atenuando, están inhibiendo estos estímulos. ¿Por qué? Porque la conciencia, el foco de la conciencia está en la atención, en ese momento en la pantalla, ¿no? Le estamos dando la información. Entonces, la forma de evaluar la atención en un paciente puede ser pedirle al paciente que repite una secuencia de dígitos o de números, ¿no? ¿Cierto? Entonces es una manera, o también decirle, a ver, señor, dígame los días de la semana, pero al revés, o los meses del año. Ah, doctor, muy bien, domingo, sábado, viernes, jueves. Son maneras de evaluar la atención. Pero no se olviden que a veces eso también tiene que ver con el nivel educativo del paciente, ¿no? Hay pacientes que usted le dice, a ver, señor, reste de 100 hacia atrás, ¿no? Reste 7, dice 93, 86, y ahí se quedó, porque ya el paciente pues no tiene a veces una base educacional muy buena. Entonces, concepto importante, ¿no? En los síndromes confusionales, la característica fundamental es una alteración de la atención, ¿no? En los síndromes confusionales, una de las cosas que lo caracteriza es la alteración de la atención. Por aquí hablamos de la orientación temporoespacial, ustedes ya deben haber escuchado, paciente orientado en tiempo, espacio y persona, ¿no? Otro dice paciente orientado en la esfera del tiempo, espacio y la persona.
Son términos que suelen usar en el ámbito hospitalario, ¿no? ¿Cómo se sabe sobre el tiempo? Se pregunta al paciente, el día, qué fecha estamos, qué mes, en qué año, ¿no? Entonces es importante preguntarlo y tener un orden para saber si el paciente está o no orientado en tiempo. En cuanto al espacio, señor, ¿dónde estamos? ¿En qué lugar es este? ¿No? Y en ocasiones, pues esto va a significar que el paciente pueda reconocer también las personas del entorno. Entonces, a nivel espacial, también podemos decir que el paciente está orientado al espacio. ¿Ya? Hablemos un poco del lenguaje. Aquí dos conceptos. Que se entienda el lenguaje diferente a lo que son alteraciones del habla. El habla se refiere básicamente a la articulación de las palabras, ¿no? En cambio, el lenguaje, estamos hablando del simbolismo propio del lenguaje. Es algo mucho más complejo, ¿no? Por lo tanto, las alteraciones del habla se denominan disartrias, ¿no? Y son provocados por trastornos motores, ¿no? Básicamente en las zonas de la articulación. Entonces, si uno altera la vía piramidal, el habla va a ser espástica. Si afecta a la segunda motoneurona, va a ser hipotónica. Si está afectado el sistema cerebeloso, el habla es la famosa voz escandida, bajita. Y si la afección es de la vía extrapiramidal, tenemos una forma de hablar hipoquinética. Estamos hablando básicamente en el Parkinson. Entonces, miren, esto es en cuanto al habla. Habla, disartria, espástico, hipotónico, escandida, hipoquinética, ¿no? Diferente es hablar de disfonías. La disfonía habla de la alteración del tono de la voz, ¿no? Y eso ocurre en enfermedades laringeas o de las cuerdas vocales. Pero miren, diferente es que la alteración o pérdida del lenguaje, producto del daño cerebral, se llama afasia, ¿no? No se olviden de afasia. Muy bien, aquí algunas formas de afasia, ¿no? De afasia total o global, de expresión, tipo Broca, afasia nominativa, la afasia de Wernicke. Y es importante ese concepto, quinto concepto básico, que se lo lleven a la casa. La afasia es la asimbolia del lenguaje. ¿Cómo es eso, doctor? Ya nos lo puso medio complicado. Ya parece esto una clase de filosofía. No, es la asimbolia del lenguaje. Si alguno de ustedes hoy ya superó la pandemia y tienen un viaje ahorita a Alemania, pero ustedes no conocen el alemán, entonces se enfrentan a una persona que es de allá y esta persona comienza a hablarles en su idioma nativo. Ustedes, obviamente, al no conocer el lenguaje, ni los grafemas, ni los fonemas, no lo van a entender. Ven al paciente, ven a la persona, ven que articula, que gesticula, que abre la boca, pero escuchan sonidos, pero no lo entienden. Eso es lo que le pasa a un paciente con afasia. Es la asimbolia del lenguaje. Y acá también, para ver solamente que el área de Broca y el área de Wernicke son las que van a verse afectadas en diferentes tipos de afasia. Este es un cuadro, ¿no?, para darnos cuenta de que los diferentes tipos de afasia se evalúan conociendo el lenguaje espontáneo, la comprensión, repetición, nominación o lectoescritura. Miren, en todas las afasias no es casualidad que la lectoescritura sea alterada. Igual la nominación, ¿no? O sea, decir una cosa después de la otra, ¿no? Y acá, en el lenguaje espontáneo, por ejemplo, en la afasia de Broca, la alteración, pues no hay lenguaje adecuado, ¿no? Y en la afasia de Wernicke, ¿no?, hay lo que le llaman la afasia fluente y el paciente emite parafasias. El cuadrito ayuda, ¿no?, nos permite diferenciar, ¿no?, qué tipo de afasia estamos enfrentando. Pasemos a la memoria. Miren, la memoria está definida como la capacidad para almacenar y recordar la información, como la memoria de la PC, ¿no? Almacena y recuerda información. Hay tipos de memoria
la memoria inmediata, la de corto plazo y la de... Pero miren, apelemos a la memoria inmediata, ¿no? Dicen en realidad, en estricto, no constituye una función, ¿no?, de memoria, ya que no requiere aprendizaje, o sea, no requiere almacenaje, ¿no?, sino solamente el registro y evocar un estímulo. El ejemplo clásico de la memoria inmediata ocurre pues cuando el alumno dice, bueno, tengo mi curso de semiología, perfecto. ¿Cuándo voy a estudiar? La noche anterior al examen. Ese día, esa noche, pues, leo, repito, y hago un uso de la memoria inmediata. Entonces llega el examen, bueno, por ahí, por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿no?, aprueban el examen. Al día siguiente o a los 2 días le preguntan, oye, ¿y qué te parece esa pregunta del examen? No sé, no me acuerdo, no opino, no conozco. ¿Por qué? Porque han hecho uso de la memoria inmediata. Y esa no requiere, pues, aprendizaje, no ha habido almacenaje. Y la memoria a corto plazo, sin embargo, sí. El paciente tiene que tener cierto aprendizaje, ¿no? Entonces, al paciente, si usted quiere evaluar la memoria a corto plazo, le da a repetir unas cuantas palabras. Está entrevistando al paciente, le dice, señor, le voy a decir unas palabras que usted debe memorizar. A ver, mesa, plato, pelota. Memorícelas y yo en un momento más le voy a preguntar. Si usted examinando al paciente, pasan unos minutos y le pregunta, señor, ¿qué le hemos dicho? Mesa, plato, pelota. Muy bien, eso te permite evaluar la memoria a corto plazo. Y la memoria a largo plazo retiene la información, ¿no?, de algunos días hasta de por vida, ¿no? Y se explora preguntando hechos conocidos por todos, ¿no? Nombre de los presidentes, eventos deportivos, ¿no? Cosas que han pasado, digamos, tiempo atrás. Aquí solamente para recordar, miren, importante, ¿eh?, el aprendizaje, ¿no? Fase de la memoria. Recepcionar y registrar sensorialmente la información. Eso se llama aprendizaje. Una vez que lo hemos tomado, lo almacenamos, lo codificamos. En algunos casos lo consolidamos, en algunos casos lo no importante lo pasamos al olvido. Y finalmente después generamos un recuerdo, ¿no? ¿Por qué? Porque evocamos y reconocemos algo. Este cuadrito nos permite mucho saber cómo es que debemos, digamos, iniciar nuestra estrategia de aprendizaje, ¿no?, en general, ¿no? La memoria tiene su parte, así como en general las otras funciones. Memoria inmediata, memoria reciente, memoria remota, ya la hemos comentado, ¿cierto? Hablemos de las praxias. Entonces, la capacidad para realizar movimientos voluntarios, al verse alterado, a eso se le llama apraxia. O sea, es la incapacidad para realizar movimientos tipo de la orden verbal por imitación, ¿no? Para que se mantenga la praxia, es importante que haya indemnidad de la función motor, sensitiva, el lenguaje, ¿no?, que el paciente no esté confuso. Yo le digo al paciente, ¿no?, por imitación, a ver, señor, saque la lengua, sople, levante el brazo derecho, ¿no? A ver, señor, imagínese que está peinando, el paciente se peina. A ver, cepíllese los dientes. De todo eso, si está conservado, el paciente tiene una apraxia conservada. Si algo de eso se altera, se llama apraxia. Y eso, ¿dónde se ve la componente de la apraxia? Cuando hay sobre todo una lesión del lóbulo frontal. También las funciones cognitivas superiores, hablemos de resolución de problemas, juicio y planificación. Evidentemente también para que esta se pueda evaluar tiene que haber, pues, adecuadamente una percepción, memoria y lenguaje. ¿Cómo puede decir usted, cómo puede usted evaluar el paciente? ¿Evalúa usted proverbios, semejanzas? A ver, señor, ¿qué significa quien madruga Dios le ayuda? ¿No? Señor, ¿en qué se parece una silla a una mesa? Igual con el cálculo, ¿no? Hay que ver si el paciente tiene su nivel educativo, ¿no? Y de acuerdo a eso haremos algunas preguntas respecto a la parte del cálculo. Y en cuanto a serie de palabras, pues hablaremos de nombrar animales, ¿no?, en un minuto, y en promedio se considera que 10 es un número adecuado.
trastorno visoespacial no, son generalmente secundarios, ojo, miren, a la lesión del hemisferio derecho, ¿no? ¿Qué ocurre? Hay fundamentalmente una falta de reconocimiento del hemispacio contralateral de la lesión. Entonces, a eso se le llama agnosia, desconozco, desconocer, agnosia o agenosia. Y ahí viene el concepto de una heminegligencia espacial. ¿Cómo es eso, doctor? El paciente desconoce lo que le ocurre, ¿no?, en una parte de su cuerpo, generalmente el lado izquierdo. Entonces, a veces van a ver ustedes que el paciente está sobre su cama, está el médico entrevistando, a veces con sus alumnos alrededor, y el paciente solo mira al lado derecho de su cuerpo, como si el lado izquierdo no estuviera presente. A eso se le llama heminegligencia espacial. Isomestesia y somatognosia tiene que ver con la parte sensitiva que vamos a ver también en la segunda clase. La lesión de la corteza parietal puede producir alteraciones de la somestesia. Ahora, acá también el concepto de asomatognosia, ¿no? En este caso, la sensibilidad primaria está mínimamente, está indemne o poco comprometida, ¿no? Entonces, algún paciente puede llegar a desconocer alguna parte de su hemicuerpo y a eso le llamamos asomatognosia. A nivel visual pueden haber alteraciones de la percepción, básicamente dos. La ilusión, ¿no?, es una interpretación errónea de la percepción, ¿no? Por ejemplo, ves una mancha de humo y lo interpretas como una araña, perdón, en el muro, una araña, ¿no? Entonces, sobre todo donde se ve ilusiones en los cuadros de confusión. Y la alucinación ya es cuando usted tiene una percepción, pero no hay ningún estímulo, o sea, no hay objetos, no hay nada. Usted está alucinando, decimos, ¿no? Finalmente, la prosopagnosia es falta de reconocimiento de la cara, ¿no?, de las fisonomías previamente conocidas, ¿no? Entonces, eso también se suele ver con alguna frecuencia. Bueno, ahí vamos a quedar en esta primera parte. Milagros, ¿alguna pregunta al grupo? Si hubiera alguna pregunta, alguna duda para resolverla. La otra alternativa es que podamos ir avanzando también con el otro tema. Sí, doctor. Chicos, ¿tiene alguien alguna pregunta? Milagros, un minutito que voy a tomar acá una llamada, ¿ya? Hasta que usted Sí, vaya a ponerse sí, de doctor. acuerdo, ¿correcto? Gracias.
Nuevo Milagro. Vamos a comenzar entonces el segundo tema, ¿no? Sí, Sí, doctor, hay un alumno que tiene una pregunta. A ver si adelante. sí, doctor, buenas tardes. No sé si me podría decir hacer una breve explicación de cada tipo de afasia, ya que veo que hay 4. La Ya. afasia total, de expresión, comprensión y nominativa, por favor. Miren, en la práctica, fundamentalmente, la afasia total o afasia global se entiende porque el paciente no se comunica, o sea, no puede comunicarse ni tampoco entiende lo que la información o la comunicación que tienen hacia él, ¿no? Entonces van a ver tener un paciente que está despierto, está con los ojos abiertos, pero como que estuviera enajenado del medio, ¿no? Es muy fácil darse cuenta porque tú le haces algunas preguntas al paciente y el paciente no lo entiende. Y él tampoco puede comunicarse. A eso se llama afasia global. ¿Dónde lo vas a ver en la práctica? Cuando seas interno va a venir un paciente mayor, adulto, probablemente diabético, hipertenso, está despierto, la familia lo trae, lo sienta, pero señor Pérez no te contesta, está indiferente, mira a otro lado, él quiere hablar y no puede. Y eso se llama, a veces, eso se llama afasia global transitoria. Es una forma de presentación de las afasias globales. Las causas son varias. Hay problemas metabólicos del sodio, de la glucosa, una infección o problemas neurológicos tipo trombóticos, ¿no? De menor cuantía. Por eso se llama afasia global transitoria. En la afasia de expresión, el paciente está despierto, ¿no? Te mira, te quiere decir algo, te entiende, pero no puede hablar, ¿no? Es como cuando de repente alguno de nosotros ha sido un niño pequeño, todavía de menos de 2 años, de repente ve a su mamá, ¿no? Entiende que la mamá lo quiere, se percibe que va a ver, pero él no puede hablar, ¿no? Esa es la afasia de expresión. El paciente va a entenderlo, va a escucharlo, el paciente va a poder percibir lo que usted está haciendo a su alrededor, pero él no puede comunicarse. En la afasia de comprensión es diferente. El paciente puede emitir sonidos, articular algunas palabras, pero no va a entender lo que usted le está comunicando. No lo va a poder Eso se llama afasia de comprensión. Después hay otro tipo hay variantes de la afasia, en la cual usted, por ejemplo, tiene lo que se llama afasia fluente. Por ejemplo, el paciente está leyendo algo, una palabra, y no termina de entender toda la palabra, ¿no? Por ejemplo, usted le pone la palabra monumento, ¿no? Entonces lee el paciente monument y ahí se queda, no completa la palabra. Hay una parte del sistema que no se completa. Se llaman afasias fluentes. Esos son ejemplos prácticos de lo que vas a encontrar en los tipos de afasia. Y cada uno tiene que ver fundamentalmente pues, con lesiones a nivel del área de Broca o el área de Wernicke o a nivel de toda la zona encefálica, o ambas en simultáneo. Las etiologías son diversas y están a la cabeza los problemas de orden vascular. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Milagro, ¿se escucha, por favor? No sé si... Sí, doctor, sí se escucha. Doctor, también creo en el cuadro que nos mostró sobre tipos de afasia, había uno que decía mixta transcortical. ¿A qué se refiere con eso? Ya, a ver, vamos a ver, vamos a ponerlo un ratito. Vamos a ponerlo. Este cuadrito a ver, por ejemplo, cuando hablamos de mixta transcortical o subcortical, es cuando el componente, la lesión, no está propiamente en la corteza, sino por debajo de ella. Y eso hace una pequeña alteración, ¿no? Por ejemplo, acá, lo único que diferencia de los demás tipos de afasia es que la repetición está conservada, ¿no? La cosa de la repetición es que usted va a hacer que el paciente, por ejemplo, pueda hacer que usted le dice varios nombres de cosas, y él lo repita. Eso es parte de lo que es la repetición. La comprensión es que usted le lee algo al paciente,
que comprenda alguna lectura o alguna situación o alguna frase, ¿no? Eso es parte de la comprensión. En la repetición es eso. Usted le indica al paciente algo y el paciente va a hacer, digamos, la misma palabra la puede repetir de manera pausada. En otras situaciones no va a poder repetir. Se distrae el paciente. Cuando hablamos de afasia mixta transcortical, que no es tan frecuente, que solamente es una variante, simplemente es porque la lesión está por debajo del área de la cornisa. Ahora, como siempre yo sugiero a los alumnos, el alumno de semiología es como el interno que va a hacer su guardia. Yo lo veo así, porque después no van a ver esto otra vez, van a ver muchas otras cosas, pero probablemente la interacción con los pacientes y los problemas sindrómicos, esta sea una del tiempo en que van a poder ver. Entonces tenemos que aprender en estos momentos lo frecuente y lo típico. Repito, lo frecuente y lo típico. No, digamos, se esmeren ahora aún todavía de ver lo atípico y lo infrecuente. Ya lo verán en su momento más adelante. Ahora, en este periodo, en este momento, enfóquense en lo típico y lo frecuente. Entonces, si estamos hablando de esto, afasia broca, afasia de Webb o la suma de los dos, afasia global. ¿Ya? Esa sería la recomendación.